A continuación vamos a hablar brevemente desde CryptoDealers de algo bastante llamativo en base a los ciclos que se producen dentro del mercado con Bitcoin y relacionando por tanto Bitcoin por un lado como la dominancia de Bitcoin con los periodos de halving. Como ya sabéis, el halving de Bitcoin es la reducción a la mitad de la recompensa que reciben los mineros cada 4 años. Es lo que habitualmente se produce. Básicamente el halving de Bitcoin, como digo, se produce aproximadamente cada 4 años y lo que provoca es que la recompensa de los mineros se vea reducida a la mitad. Esto, curiosamente, definido en el white paper de Bitcoin desde el momento en el cual se lanzan, tiene una serie de efectos. El más importante es el que vemos en la propia imagen. En la imagen tenemos la gráfica del precio de Bitcoin actualizada al momento de hoy, del día de hoy, ¿vale? Y como vemos, hemos dividido 6 cuadros, ¿vale? 6 rectángulos. A la izquierda tenemos un grupo de 3 rectángulos en donde se separan y cada uno de ellos corresponde a un año. El primero de ellos es el halving de 2016, el segundo es un año posterior al halving y el tercero 2 años posteriores al halving. De nuevo a la derecha tenemos el halving de 2020, posteriormente un año tras halving y posteriormente 2 años tras halving. ¿Qué ocurre? Primero, en el año de halving, como ya sabéis, se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por minar Bitcoin. Un año después del halving, como veis, se produce un crecimiento exponencial del precio de Bitcoin, es lo que se conoció como el gran bull run de las criptos y de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que en el segundo año tras el halving, 2018, llega lo que se conoce en España como, y en muchos otros países de habla hispana, se conoce como el cripto invierno, en donde, como veis, Bitcoin cayó desde los 20.000 hacia los 3.000 dólares, haciendo una pérdida del 85%. Pues bien, para que veáis la relación, hoy día tenemos una situación similar. Tenemos primero el halving de 2020, como ya sabéis, cada 4 años, es el tercer halving, porque primero se produce en 2012, segundo en 2016 y tercero en 2020. El halving de 2020, por otro lado tenemos el año 2021, por tanto un año tras halving, en donde se produce un grandísimo incremento del precio de Bitcoin, donde se produce el último bull run que recordamos y donde tenemos un crecimiento exponencial del sector cripto. Y posteriormente llegamos a 2022, donde se inician las caídas aproximadamente desde finales de 2021 hasta el momento actual, en septiembre de 2022, en donde por el momento llevamos una caída de hasta el 75% del valor de Bitcoin. Como veis, comprendiendo el halving, comprendiendo el momento en el cual nos encontramos, no podemos anticipar a los movimientos a largo plazo. Como vemos aquí, es un movimiento que puede romperse en un futuro, pero que durante 6 años se ha estado repitiendo en una situación similar. De hecho, si nos movemos al gráfico de la dominancia de Bitcoin, que como ya sabéis es el porcentaje total de la capitalización de mercado que le corresponde a Bitcoin en relación con el total de capitalización de mercado del sector cripto. ¿Qué quiere decir? Que si la capitalización total, es decir, el dinero total que ha invertido en criptos son 100 millones, a Bitcoin, si tiene una dominancia del 50%, le corresponden 50 millones. Obviamente es un ejemplo simple para que se entienda, hay mucho más dinero invertido en criptos del que acabo de mencionar, pero como veis es un ejemplo de lo que significa la dominancia. Pues bien, la dominancia, Bitcoin y las altcoins tienen una gran relación. Como ya sabéis, si la dominancia crece y Bitcoin se minora su precio, lo normal es que las altcoins minoren mucho más su precio, entren en lo que se conoce como fase de dump. Si por otro lado la dominancia cae y el precio de Bitcoin sube, lo normal es que las altcoins entren en una fase de alt season. Luego hay 4 opciones adicionales, aunque las 2 que he mencionado son las más importantes. Como veis, de nuevo, 3 cuadros a la izquierda, 3 cuadros a la derecha y veis perfectamente que tienen una figura casi similar. ¿Qué ocurre? Tenemos halving de 2016, en este caso tenemos el bull run de las criptos en 2017 y la dominancia de Bitcoin se desploma. ¿Por qué? Porque cae la dominancia, sube Bitcoin y suben las altcoins. Por ello tenemos un bull run o la fase de alt season más importante. Posteriormente, 2018, año de cripto invierno. ¿Qué ocurre? La dominancia sube, el precio de Bitcoin cae y las altcoins caen mucho más, llegando a desaparecer proyectos. Posteriormente, lo mismo, año de halving, 2020, bull run de 2021, se cae totalmente la dominancia de Bitcoin y año 2022 parece que está intentando recuperar, aunque por el momento todavía no ha iniciado esa recuperación. De hecho, hoy día sigue marcando mínimos, casi mandando la dirección de la dominancia hacia la zona del mínimo
que se marcó en 2018 aproximadamente en el 35%. Simplemente un repaso en el que, uniendo el conocimiento sobre la dominancia, sobre el halving de Bitcoin y sobre el precio de Bitcoin, podemos ver cómo se puede intentar anticipar movimientos del mercado. Obviamente, el mercado influye en una grandísima cantidad de factores, pero aquí tenemos tres que nos dan a nivel gráfico una representación importante de lo que puede ocurrir y por lo menos, una vez que ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir, intentar analizar para ver si es factible que ocurra o no. Así que, como digo, a través de CryptoDealers os explicamos la forma en la que efectivamente podemos anticiparnos a los movimientos o por lo menos tener un conocimiento adicional sobre la evolución y sobre los ciclos de Bitcoin dentro del mercado.